Mi hijo me arrojó las llaves del autobús. Arréglate tú, mamá, mientras regalaba un Tesla a su esposa delante de mis ojos. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú por un segundo sientes que esto parece familiar, solo pido que dejes un like y te suscribas. Va a ayudarme a continuar desahogándome. El eco metálico de esas llaves cayendo sobre el pavimento mojado del estacionamiento de Liverpool Insurgentes todavía resuena en mis oídos. Era un martes por la tarde. El cielo gris de la Ciudad de México amenazaba con una tormenta que ya había comenzado a soltar sus primeras gotas sobre mi cabeza descubierta. Llevaba mi suéter azul marino de siempre, ese que compré en el Tianguis de San Juan hace 3 años, porque era lo único que podía permitirme con mi pensión de enfermera jubilada. En mis manos, temblando ligeramente por la humedad y los nervios, sostenía una pequeña caja de cartón blanco con un pastel de 3 leches que había comprado en la panadería La Esperanza, esa que está cerca de mi departamento en la colonia Doctores. Iker acababa de bajar de un Tesla Model S color rojo cereza, las llaves del auto brillando como joyas en su mano derecha mientras con la izquierda acariciaba la cintura de Rebeca, su esposa, quien lucía un vestido marca que yo jamás podría pronunciar correctamente. Era su cumpleaños número 32, y él había decidido sorprenderla con ese auto de 2 millones de pesos. 2 millones. Yo vivo con 8,000 pesos al mes de pensión. Pero hijo, le dije, sintiendo cómo la lluvia comenzaba a calar mi suéter, ¿no podrías al menos acercarme a la estación del metro Insurgentes? Está empezando a llover y... Es que no cabes, mamá. Me interrumpió sin siquiera voltear a verme, mientras abría la puerta del Tesla para que Rebeca subiera. Ya viene mi suegra en camino desde las lomas y no quiero problemas. Mejor vete en camión como siempre lo haces. Ese, como siempre, se clavó en mi pecho como una navaja oxidada. Era cierto, siempre sola en el transporte público, siempre apretujada entre vendedores ambulantes y estudiantes, siempre la estorbosa que no cabía en la vida próspera de su único hijo. Me llamo Eloísa Herrera Mendoza, tengo 59 años, y durante 35 años trabajé como enfermera en el Hospital General de la Raza, en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Crié a Iker completamente sola desde que tenía 2 años, cuando su padre, Roberto, nos abandonó para irse con una secretaria 20 años menor que él. Hubo noches enteras en las que no dormí, cuidando pacientes en el turno nocturno para luego correr a casa y prepararle el desayuno a mi niño antes de llevarlo a la guardería del IMSS. Recuerdo vívidamente esas madrugadas eternas en las que llegaba a casa con los pies hinchados, las medias blancas manchadas de sangre y desinfectante, y encontraba a Iker durmiendo abrazado a su osito de peluche café, ese que le compré en un puesto de la calle porque no tenía dinero para juguetes de tienda departamental. Me quedaba ahí, sentada en la orilla de su cama individual, viendo cómo su pecho subía y bajaba con cada respiración, prometiéndole en silencio que algún día él tendría todo lo que yo no pude darle. Cumplí esa promesa con creces. Trabajé dobles turnos para pagarle la escuela privada Colegio Cristóbal Colón en la Colonia del Valle. Vendí las joyas de mi madre para costear sus clases de inglés en el Anglo. Me quité el pan de la boca literal y metafóricamente para que él pudiera comer carne todos los días, para que tuviera tenis Nike originales, para que nunca sintiera la vergüenza de llegar a la escuela con uniforme remendado como me pasó a mí en mi infancia en Puebla. Cuando se graduó de Ingeniería Industrial en el Tecnológico de Monterrey, lloré de orgullo durante toda la ceremonia. Estaba sentada en las gradas del auditorio, rodeada de familias enteras vestidas con ropa fina, y yo ahí con mi único vestido negro, el mismo que usaba para bodas y funerales. Pero no me importaba. Mi hijo había logrado lo que yo jamás pude: un título universitario, un futuro próspero, un lugar en el mundo que nadie podría quitarle. Lo que no sabía es que ese mismo día, mientras yo aplaudía hasta que me dolieron las palmas, él ya estaba planeando borrarse de mi vida. Cuando conoció a Rebeca en su trabajo en la transnacional, donde ahora es gerente de operaciones, noté que las llamadas se espaciaron. Antes me hablaba todos los días, aunque fuera para contarme tonterías sobre su trabajo
o preguntarme qué había cocinado. Después se volvieron llamadas de los domingos, luego quincenales. Ahora, solo cuando necesita algo. El cambio fue gradual pero implacable, como una enfermedad silenciosa que te va consumiendo célula por célula hasta que un día despiertas y ya no reconoces tu propio cuerpo. Primero dejó de invitarme a cenar a su departamento en Santa Fe. Es que Rebeca está muy ocupada con sus estudios de maestría, me decía. Luego dejó de visitarme en mi pequeño departamento de 2 recámaras donde él creció. Es que está muy lejos de mi trabajo, mamá, y el tráfico está imposible. Después llegaron los nietos. Emiliano, de 8 años, y Sofía, de 5. 2 pequeños que apenas me conocen porque su papá decidió que la abuela pobre no era el tipo de influencia que quería en sus vidas. Los he visto crecer a través de fotografías en Facebook, donde Rebeca presume sus vacaciones en Cancún, sus cenas en restaurantes del Polanco y sus fines de semana en casa de los abuelos ricos, los padres de ella, que tienen una residencia en Interlomas con alberca y cancha de tenis. Yo soy la abuela de autobús, la que llega con regalos comprados en el Walmart, mientras la otra abuela llega con regalos de Liverpool y Palacio de Hierro, la que trae dulces de a peso, mientras ella trae chocolates suizos, la que habla de telenovelas, mientras ella habla de sus viajes a Europa. Ese día en el estacionamiento, sosteniendo el pastel que compré con tanto cariño, mientras veía a mi hijo acelerar su Tesla y perderse entre el tráfico de insurgentes sin siquiera despedirse con la mano, sentí cómo algo se quebraba dentro de mi pecho. No era mi corazón, era algo más profundo. Era la última hebra de ilusión que me quedaba sobre lo que significaba ser madre. Las llaves del autobús pesaban en mi bolsa como piedras. Caminé hasta la parada, empapándome completamente, y me senté en la banca de metal frío mientras esperaba la ruta 76 que me llevaría de vuelta a mi soledad. El pastel seguía intacto en mis manos. Nadie lo iba a probar. Nadie lo había pedido, como yo. En el autobús, apretujada entre oficinistas que regresaban a casa y estudiantes con sus mochilas, miré mi reflejo en la ventana empañada y vi lo que todos veían. Una mujer mayor, invisible, irrelevante. Una estorbo con suéter barato y zapatos gastados. Pero en el fondo de esa tristeza, algo más comenzaba a removerse. Una pregunta que durante años había enterrado bajo capas de amor incondicional y sacrificio materno. ¿Cuándo fue que dejé de importar? ¿En qué momento mi hijo decidió que yo ya no merecía ni siquiera cortesía básica? Esa noche, me comí el pastel completo viendo la televisión, no por celebración, por tristeza pura. Y por primera vez en años, me hice una pregunta que me aterrorizó. ¿Y si lo único que he estado haciendo todos estos años es comprar un amor que nunca fue real? Esa madrugada, desperté con el sabor amargo del pastel de 3 leches todavía pegado al paladar, y una sensación extraña en el estómago, como si hubiera tragado vidrios molidos. Me levanté de mi cama individual, esa misma donde Iker durmió hasta los 18 años, y caminé descalza hasta la cocina. En el refrigerador, pegadas con imanes baratos del Oxxo, tenía docenas de fotografías que contaban la historia de mi vida entera, dedicada a un hijo que ahora me tiraba llaves como si fuera una limosnera. Ahí estaba la foto de su primera comunión en la parroquia de San José, donde tuve que pedir prestado el traje blanco porque no tenía dinero para comprarlo. Recuerdo que trabajé 3 turnos seguidos esa semana para poder pagar la fiesta en el salón de la escuela. Vendí mi anillo de graduación de enfermería, el único reconocimiento tangible que tenía de mis estudios, para comprarle los zapatos negros de charol que tanto quería. Mi vista se detuvo en otra fotografía. Iker a los 15 años, sonriendo con sus brackets nuevos. Esos brackets que me costaron 40,000 pesos. Todo mi aguinaldo de ese año y 3 meses más de mi salario. Tuve que pedir un préstamo en la caja de ahorro del hospital y trabajar fines de semana en consultorios privados, limpiando instrumental quirúrgico por las noches, para poder pagarlos. Durante 6 meses comí solo frijoles con tortillas para que él tuviera esa sonrisa perfecta. Mamá, todos mis amigos del Colón ya tienen dientes derechos, me había dicho una tarde mientras hacía su tarea en la mesa de la cocina. Me da pena sonreír en las fotos del anuario.
Yo lo miré masticar el bistec que le había comprado, mientras yo cenaba un huevo duro, y supe que tendría que encontrar la manera de conseguir ese dinero, aunque me matara trabajando. La siguiente imagen me golpeó como un puñetazo, su graduación de preparatoria. Ahí estaba yo, parada junto a él con mi uniforme blanco del hospital, porque no tuve tiempo de cambiarme. Había trabajado una guardia de 24 horas y corrí directo de la sala de urgencias a su escuela. Mis zapatos de enfermera estaban manchados de sangre de un paciente que habíamos atendido esa madrugada, pero no me importó. Mi hijo iba a ver que su madre estaba ahí, aunque llegara directamente del infierno. «Mamá, ¿por qué viniste así?», me susurró mientras posábamos para la foto. «Todos los demás papás vienen bien vestidos». Yo solo sonreí y le dije que tenía que regresar al hospital porque había una emergencia. Mentí. Solo no quería que se avergonzara más de mí. Esa noche lloré en el baño del hospital, preguntándome por qué nada de lo que hacía era suficiente para él. Pero me consolé pensando que cuando fuera grande, cuando tuviera su propia familia, entendería todo lo que había sacrificado por él. Qué equivocada estaba. Tomé mi taza desportillada, esa que dice «La mejor mamá del mundo», y que él me regaló cuando tenía 8 años con dinero que yo misma le había dado, y me serví café instantáneo. Mientras el agua hervía, recordé el día que se mudó de mi departamento. Tenía 24 años y acababa de conseguir su primer trabajo como ingeniero junior en una empresa transnacional. «Ya es hora de que hagas tu vida, mijito», le dije, aunque por dentro se me desgarraba el alma. «Vas a ver qué bonito es tener tu propio espacio». Mentí de nuevo. No quería que se fuera. Había pasado 22 años acostumbrándome a que él fuera el centro de mi universo. El motivo por el cual me levantaba cada mañana, la razón por la que valía la pena seguir respirando. Lo ayudé a empacar sus cosas en cajas de cartón que conseguí en el súper. Doblé cuidadosamente toda su ropa, esa que durante años había lavado a mano porque no teníamos lavadora. Envolvé en papel periódico sus trofeos de fútbol americano del tecnológico, esos que yo había ido a verlo ganar manejando 2 horas en mi Tsuru 92 que se descomponía cada 15 días. «¿Necesitas algo de dinero para el depósito del departamento?», le pregunté, sabiendo que tenía exactamente 3,000 pesos en mi cuenta de ahorros. «Tengo un poco guardado por si acaso». «No te preocupes, mamá. Ya soy un hombre. Puedo con esto solo». Un hombre. Mi niño ya era un hombre que no me necesitaba. Los primeros meses después de que se fue, seguía poniendo 2 platos en la mesa por costumbre. Seguía comprando el yogurt griego que a él le gustaba, aunque a mí me daba acidez. Seguía cocinando para 2 personas, y luego me quedaba viendo las sobras que nadie más iba a comer. Las llamadas eran mis salvavidas. Todos los días a las 8 de la noche, religiosamente, sonaba mi teléfono. «¿Cómo estás, mamá? ¿Ya cenaste? ¿Cómo te fue en el trabajo, mijo? ¿No te cansas mucho? ¿Te acordaste de tomar tus pastillas para la presión?». Esas conversaciones de 15 minutos eran lo único que hacía que mi día valiera la pena. Me aferraba al teléfono como un náufrago se aferra a un salvavidas, estirando cada palabra, cada risa, cada «te quiero mucho» que intercambiábamos. Pero después llegó Rebeca. La conocí una tarde de domingo cuando él me invitó a comer a un restaurante en la zona rosa. Llegué puntual como siempre, con mi vestido azul marino de los domingos y mis zapatos negros de tacón bajo que me apretaban, pero que eran los únicos elegantes que tenía. Los vi sentados en una mesa cerca de la ventana, y por un momento no reconocí a mi hijo. Estaba diferente. Su postura era más rígida, su sonrisa más calculada, y junto a él, una mujer joven y hermosa que parecía salida de una revista. Cabello rubio perfectamente peinado, uñas de gel color nude, un vestido que probablemente costaba más que mi sueldo de un mes. Cuando me acerqué a la mesa, vi cómo ella evaluó mi apariencia de arriba a abajo en 2 segundos. Y su sonrisa cordial no logró esconder el desprecio que brilló momentáneamente en sus ojos. «Mamá, te presento a Rebeca». «Rebeca, ella es mi mamá, Eloísa». La forma en que dijo «mi mamá» sonó como una disculpa. «Mucho gusto, señora Herrera», me dijo extendiéndome una mano con una manicura perfecta. «Iker me ha contado mucho sobre usted». Mentira, pura mentira educada. Por la manera en que me miraba,
Era obvio que Iker le había contado lo mínimo indispensable sobre mí, probablemente enfatizando que yo era una mujer simple que trabajaba en un hospital público y vivía en una colonia popular. Durante esa comida, me sentí como un bicho raro en un zoológico. Rebeca hablaba de sus estudios de maestría en el ITAM, de sus viajes a Europa con sus amigas, de los restaurantes caros donde iba con sus papás. Yo hablaba de mis pacientes en el hospital, de las telenovelas que veía en las noches, del precio de los jitomates en el mercado de mi colonia. Iker se veía incómodo, como si estuviera en una cita forzada entre dos mundos que no tenían nada en común. Cada vez que yo hablaba, él cambiaba rápidamente el tema. Cada vez que contaba una anécdota de cuando él era niño, él me interrumpía con una sonrisa tensa. «Mamá, ya no cuentes esas historias viejas». Historias viejas. Así llamaba ahora a los recuerdos más preciados de mi vida. Después de esa comida, las llamadas diarias se volvieron llamadas de cada tercer día, luego semanales, luego quincenales. Y ahora, solo cuando necesita algo. «Mamá, ¿podrías cuidar a Emiliano el sábado? Es que tenemos una boda importante y no encontramos niñera. Mamá, ¿nos podrías prestar 10,000 pesos? Se nos juntaron las colegiaturas de los niños y la tarjeta de crédito. Mamá, ¿podrías llevarle sus medicamentos al abuelo Roberto? Es que nosotros andamos muy ocupados». Sí, Roberto, su papá, el mismo que nos abandonó cuando Iker tenía 2 años y que ahora, a los 65, había regresado enfermo y solo, esperando que yo lo cuidara porque, al fin y al cabo, tú eres enfermera y sabes de esas cosas. Y yo lo hacía. Cuidaba al hombre que me destrozó la vida porque era el papá de mi hijo, y mi hijo me lo pedía como si fuera lo más natural del mundo. Pero cariño hacia mí, nunca, nunca un «¿Cómo estás, mamá?», sin que viniera seguido de una petición. Nunca un «te extraño» genuino. Nunca una invitación a algo que no implicara trabajo gratis de mi parte. Me senté en mi silla de plástico en la mesa de la cocina, esa misma donde él había hecho sus tareas durante toda la primaria y secundaria, y abrí mi cartera. Ahí, doblado en 4 partes y amarillento por el tiempo, tenía el recibo del último préstamo que pedí para pagarle la universidad. 50,000 pesos que aún estoy pagando de mi pensión, a mis 59 años. 50,000 pesos que él nunca me agradeció, porque era mi obligación como madre darle educación. Obligación. Esa palabra había definido toda mi relación con él durante los últimos años. Yo tenía la obligación de cuidar a sus hijos cuando él necesitaba salir. Yo tenía la obligación de prestarle dinero cuando se le acababa el suyo. Yo tenía la obligación de entender que ahora tenía una vida más complicada y que no podía visitarme tan seguido. Pero él no tenía ninguna obligación conmigo, ni siquiera la cortesía de llevarme al metro cuando llovía. 3 semanas después del incidente de las llaves, llegó mi cumpleaños número 59. Me desperté esa mañana como cualquier otra, con el sonido de los camiones pasando por Eje Central y los gritos de los vendedores ambulantes ofreciendo tamales y atole. Por costumbre, revisé mi teléfono esperando encontrar un mensaje de felicitación de Iker. Nada, ni siquiera a las 8 de la mañana, cuando él ya estaría desayunando en algún restaurante caro de Santa Fe antes de ir a su oficina. A las 10 de la mañana me llamó mi vecina, la señora Carmen, para invitarme un café. «Feliz cumpleaños, Eloísa. ¿Ya te habló tu muchacho?» Me dolió más su pregunta que el silencio de mi hijo. «Seguramente está ocupado». Mentí, como siempre hacía para proteger la imagen de Iker ante los demás. «Ya me hablará más tarde». Pero no me habló. A las 2 de la tarde decidí marcarle yo. Contestó al cuarto timbrazo, con esa voz distraída que usaba cuando estaba haciendo otras cosas mientras hablaba conmigo. «¿Qué pasa, mamá? Estoy en una junta importante». «Nada, mijo. Solo quería saludarte. Hoy es mi cumpleaños y...» «Ay, mamá, se me había olvidado completamente. ¿Qué tal si el sábado te llevo a comer? Es que ahora ando súper ocupado con un proyecto nuevo, y Rebeca está organizando una cena para sus amigas de la maestría. Te hablo el sábado, ¿sí?» Colgó antes de que pudiera responderle. Se me había olvidado completamente. Esas 5 palabras se quedaron flotando en mi departamento silencioso como humo tóxico. Me senté en mi sillón de tela gastada, ese que compré en abonos cuando Iker tenía 12 años,
Y por primera vez en mucho tiempo lloré sin esconderme. Lloré con todo mi cuerpo, con esos sollozos que salen desde lo más profundo del estómago y que te dejan sin aire. Mi hijo se había olvidado del día en que nací, del día en que, después de 18 horas de labor de parto en un hospital público, lo recibí en mis brazos prometiéndole que nunca le faltaría nada. Del día que durante 57 años había sido sagrado para él, cuando me despertaba con flores de papel que había hecho en la escuela, cuando gastaba sus domingos dibujándome tarjetas con crayones de colores. Pero tenía tiempo para organizar cenas caras con las amigas fresas de su esposa. El sábado nunca llegó esa llamada. 2 meses después, en diciembre, me enfermé de gripe. No era una gripe cualquiera. Era una de esas que te tumban en la cama, te quitan el apetito y te hacen sentir como si un tráiler te hubiera pasado por encima. La fiebre me subió a 39 grados y empecé a tener delirios. Mi vecina Carmen, preocupada porque llevaba 3 días sin verme, tocó mi puerta y al encontrarme en ese estado, insistió en llevarme al Hospital de Especialidades La Raza. Desde la cama de urgencias, con el suero en la vena y sintiéndome más vulnerable que nunca, le marqué a Iker. Esta vez contestó Rebeca. Bueno, Rebeca, habla Eloísa. ¿Está Iker? Estoy en el hospital y... Ay, señora Eloísa, qué pena. Iker está en Guadalajara en una capacitación de la empresa. No regresa hasta el miércoles. ¿Es algo grave? Le expliqué que tenía neumonía y que los doctores querían tenerme en observación al menos 2 días. Esperaba que ella me dijera, no se preocupe, vamos para allá. O, ¿necesita que le llevemos algo? Pero lo que escuché fue, ¡ay, qué mal! Bueno, pues que se mejore pronto. Le digo a Iker que la llame en cuanto regrese. Y colgó. Ahí estaba yo, sola en una cama de hospital, viendo cómo otras familias llegaban a visitar a sus enfermos con flores, frutas y, sobre todo, con presencia. El señor de la cama de al lado tenía a sus 5 hijos turnándose para acompañarlo. La señora del otro lado recibía visitas hasta de sus nietos pequeños que le llevaban dibujos y la hacían reír a pesar de sus dolencias. Yo tenía a Carmen, mi vecina de 67 años, que venía en las tardes después de trabajar todo el día limpiando casas, trayéndome caldito de pollo en un termo viejo y sentándose a contarme chismes del edificio para que no me sintiera tan abandonada. Iker me habló hasta el jueves, cuando ya estaba de vuelta en mi casa. ¿Cómo estás, mamá? Rebeca me dijo que te habías enfermado. Ya estoy mejor, hijo. Estuve 3 días en el hospital con neumonía. Ay, qué bueno que ya estés bien. Es que anduve súper ocupado con unos clientes japoneses. Ya sabes cómo es esto de los negocios internacionales. Negocios internacionales. Su madre estuvo al borde de la muerte y él estaba ocupado con negocios internacionales. ¿Necesitas algo? ¿Medicinas? Por un momento pensé que se había acordado de que tenía una madre que lo amaba, pero luego agregó, es que el sábado es el bautizo de Sofía y andamos corriendo con los preparativos. No vamos a poder ir a verte, pero si necesitas algo urgente me mandas un WhatsApp. El bautizo de Sofía, mi nieta de 5 años. El bautizo al que, obviamente, no estaba invitada. ¿No me van a invitar al bautizo de mi nieta? Silencio incómodo del otro lado de la línea. Es que va a ser algo muy pequeño, mamá. Solo los padrinos y los abuelos de Rebeca. Ya sabes cómo es mi suegra con eso de las listas de invitados. Otro día hacemos una comida familiar para que convivas con Sofía. Esa comida familiar nunca llegó. Pero lo que me destrozó completamente pasó en enero, cuando descubrí por casualidad algo que me hizo entender que no era paranoia mía, que realmente había dejado de existir para mi hijo. Estaba en el Walmart de la colonia Doctores, haciendo mis compras mensuales con los 800 pesos que tengo destinados para despensa, cuando vi a una mujer muy elegante hablando por teléfono mientras empujaba un carrito lleno de productos caros. Algo en su voz me resultó familiar. Cuando se acercó más, me di cuenta de que era Rebeca. Sí, ma, ya están listos los boletos para Acapulco. Vamos a estar en el Hotel Las Brisas del 15 al 22 de enero. Iker ya pidió sus días de vacaciones. No, para nada. Solo vamos nosotros 4. Es un viaje de descanso familiar. Me escondí detrás de un display de cereales, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba. Continuó hablando.
Ya sabes cómo es Iker con eso. Dice que necesita desconectarse completamente del estrés. Sin compromisos, sin visitas obligatorias, sin... Bueno, ya me entiendes. Sin visitas obligatorias. Yo era una visita obligatoria. Lo seguía a distancia mientras pagaban su súper. Mariscos congelados, vinos caros, quesos importados, todo lo necesario para una familia próspera que se iba de vacaciones a un hotel de 5 estrellas. Calculé mentalmente lo que habían gastado, más de lo que yo veo en 3 meses. Cuando llegué a mi casa, me senté en mi cama y abrí Facebook en mi teléfono. Ahí estaba la confirmación de mi humillación, las fotos de sus vacaciones en Acapulco. Iker jugando en la playa con Emiliano y Sofía. Rebeca tomando el sol en una reposera junto a una alberca infinita. Los 4 cenando en restaurantes frente al mar. En los comentarios, decenas de familiares y amigos de Rebeca felicitándolos por sus merecidas vacaciones y preguntando, ¿cuándo nos invitan? Pero en ninguna de esas fotos aparecía yo. En ningún comentario alguien preguntaba por la abuela paterna. Era como si yo no existiera en esa familia perfecta. Esa noche, sentada en mi cocina con una taza de té de manzanilla que me temblaba en las manos, tomé una decisión que jamás pensé que tomaría. Busqué en el cajón de mi cómoda una carpeta amarillenta que no había abierto en años. Adentro estaban los documentos de los terrenos que mi abuelo Aurelio me había heredado en Morelia. Eran 3 hectáreas en lo que entonces era las afueras de la ciudad, pero que ahora, según había escuchado en las noticias, estaba en plena zona de crecimiento urbano. Durante décadas los mantuve olvidados porque representaban memoria, raíces, el único patrimonio que me conectaba con mi familia de origen. Jamás se me ocurrió venderlos. Eran lo único que tenía aparte de mi pensión miserable. Pero ahora, viéndolos bajo la luz amarillenta de mi lámpara de mesa, me di cuenta de algo. Tal vez era hora de averiguar cuánto valían exactamente esos terrenos. No para venderlos, solo para saber. Por primera vez en meses, sonreí. Una sonrisa que no tenía nada que ver con alegría, sino con algo mucho más peligroso: curiosidad. Una semana después de descubrir el valor real de los terrenos, mi vida cambió para siempre. El avalúo que solicité en el Registro Público de la Propiedad de Morelia arrojó una cifra que me dejó temblando: 12 millones de pesos. 12 millones. El equivalente a 100 años de mi pensión. Lo que Iker gasta en un fin de semana en Acapulco sin pensarlo 2 veces. Esa misma tarde, mientras digería la noticia sentada en mi sillón desgastado, sonó mi teléfono. Era Iker, y por primera vez en meses, su voz sonaba diferente, preocupada, casi desesperada. «Mamá, necesito hablar contigo. ¿Puedo pasar ahorita a tu casa?» Algo en su tono me puso alerta. Iker jamás venía a mi departamento sin avisar con días de anticipación, y cuando lo hacía, siempre era con esa actitud de estar haciendo un gran sacrificio. Pero ahora sonaba ansioso, como cuando era niño y había roto algo caro y necesitaba confesar antes de que yo lo descubriera. «Claro, hijo, aquí te espero». Llegó en menos de 1 hora, manejando su Tesla como si fuera una ambulancia. Lo vi desde mi ventana, estacionándose en doble fila porque no quería perder tiempo buscando lugar. Subió las escaleras de 2 en 2, cosa que no hacía desde que tenía 20 años. Cuando abrí la puerta, me impactó su apariencia. Tenía ojeras profundas, la corbata aflojada y esa expresión de pánico contenido que yo conocía muy bien de sus años de adolescente cuando ocultaba malas calificaciones. «¿Todo bien, mijo? Te ves cansado». «Mamá, siéntate. Necesito preguntarte algo importante». «Churi». Nos sentamos en mi mesa de la cocina, esa donde él había hecho su tarea durante años. Pero ahora él estaba del lado equivocado, nervioso, jugueteando con las llaves de su auto como si fueran un rosario. «Mamá, ¿tú aún tienes esos terrenos que te dejó mi bisabuelo Aurelio?» La pregunta me golpeó como una bofetada. No había mencionado esos terrenos desde hacía más de 10 años. ¿Cómo sabía que los tenía? ¿Por qué ahora? Sí, los tengo. ¿Por qué preguntas? Se removió incómodo en la silla, evitando mi mirada. Es que, bueno, estoy en una oportunidad de negocio muy grande.
Una empresa constructora está buscando terrenos en esa zona para un desarrollo habitacional. Si nos asociáramos, podríamos hacer algo impresionante. Tú no tendrías que hacer nada. Yo me encargaría de todo el papeleo, y al final podríamos repartir las ganancias. Ahí estaba. Después de meses de abandonarme, después de las llaves tiradas en el suelo, después de las vacaciones secretas y los cumpleaños olvidados, ahora venía a buscarme porque necesitaba algo, como siempre. ¿Y cómo supiste de esa oportunidad? Un amigo de Rebeca, que es arquitecto, me comentó que hay mucho desarrollo en Morelia, y entonces me acordé de que tú tenías esos terrenos ahí. Se acordó. ¡Qué casualidad! Mira, mamá, sé que hemos estado un poco distantes últimamente, un poco distantes. Así describía 3 años de humillaciones y abandono. Pero esta podría ser una gran oportunidad para todos. Imagínate, podrías dejar de preocuparte por el dinero para siempre, y yo podría asegurarle a mis hijos una herencia digna. Sus hijos. No dijo, tus nietos. Sus hijos. ¿Qué tanto conoces de esos terrenos, Iker? Bueno, no mucho. Pero con mi experiencia en administración de proyectos, podría manejar todo para que no te preocupes por nada. Solo necesitaríamos hacer algunos trámites legales. ¿Qué tipo de trámites? Se puso más nervioso. Empezó a sudar ligeramente y su voz se volvió más aguda, como cuando era niño y trataba de convencerme de que no había sido él quien rompió el florero de la sala. Pues, tendríamos que poner los terrenos en un fideicomiso conjunto, para que sea más fácil manejar las cuentas del proyecto. Es algo muy común en este tipo de negocios. Rebeca, que es abogada, podría ayudarnos con todo el papeleo sin costo. Rebeca, la mujer que me colgó el teléfono cuando estuve enferma, la que organizaba cenas caras mientras yo comía sola, la que se iba de vacaciones con mi hijo y mis nietos sin siquiera avisarme. Esa Rebeca iba a ayudarme con mis documentos legales. ¿Y cuánto tiempo tardaría todo eso? Muy poco. Con los contactos de Rebeca, en un mes podríamos tener todo listo. Lo único es que necesitaríamos que firmaras algunos documentos. ¿Qué documentos exactamente? Nada complicado, mamá. Solo las autorizaciones para el fideicomiso y algunos permisos para que yo pueda actuar como tu representante legal en el proyecto. Ya sabes, para que no tengas que estar viniendo y yendo a oficinas. Para hacértelo más fácil. Para hacérmelo más fácil. O para hacerle más fácil quitarme lo único valioso que tenía. Me quedé callada por unos segundos, observando a mi hijo. Ese mismo niño que lloraba cuando tenía pesadillas y se metía a mi cama buscando protección. Ese mismo adolescente que me juraba que cuando fuera grande, me compraría una casa con alberca para agradecerme todo lo que había hecho por él. Ese mismo joven que me abrazó el día de su graduación y me dijo que yo era la mujer más fuerte y valiente que conocía. Ahora estaba ahí, sentado en mi cocina, tratando de estafarme. ¿Sabes cuánto valen esos terrenos, Iker? Su cara cambió. La máscara de preocupación filial se resquebrajó por un segundo, y vi algo que me heló la sangre. Cálculo frío. Él ya sabía exactamente cuánto valían mis terrenos. Bueno, no exactamente, pero por eso sería bueno hacer una evaluación profesional antes de decidir nada. Ya la hice. El silencio que siguió fue ensordecedor. Iker me miraba con los ojos muy abiertos, como si acabara de ver un fantasma. ¿Ya la hiciste? Sí, vale 12 millones de pesos. Vi cómo tragaba saliva, cómo sus manos temblaron ligeramente, cómo sus planes perfectamente calculados se desmoronaban ante el hecho de que su estúpida madre había resultado ser menos estúpida de lo que pensaba. 12 millones. ¡Wow, mamá! Eso es increíble. ¿Te das cuenta de lo que podríamos hacer con ese dinero? Podríamos. Nosotros. Como si él hubiera trabajado 35 años como enfermera para heredar esos terrenos. Como si él hubiera pasado noches en vela cuidando a su abuelo enfermo durante sus últimos años. Como si él hubiera conservado esos documentos durante décadas, cuando podría haberlos vendido en mis peores momentos económicos. Sí, me doy cuenta perfectamente de lo que puedo hacer con ese dinero. La palabra puedo, en lugar de podemos, lo golpeó como una cachetada. Su expresión cambió inmediatamente. La máscara del hijo preocupado se cayó por completo,
y apareció el hombre ambicioso que llevaba meses planeando esta conversación. Mamá, no entiendo. ¿No quieres que hagamos esto juntos? Soy tu hijo. Todo lo que tú tienes debería ser para mí y para tus nietos. Es lo lógico. Es lo lógico. Como si el amor fuera una transacción comercial. Como si ser madre significara ser un banco personal disponible las 24 horas. ¿Sabes qué es lo lógico, Iker? Lo lógico sería que recordaras mi cumpleaños. Lo lógico sería que me invitaras al bautizo de mi nieta. Lo lógico sería que me visitaras cuando estoy enferma. Su cara se endureció. Ya no había ni rastro del hijo cariñoso que había llegado una hora antes. Mamá, no mezcles las cosas. Esto es un tema de negocios. Además, tú sabes que hemos estado ocupados. Rebeca está terminando su maestría. Yo tengo mucha presión en el trabajo. Los niños tienen sus actividades. ¿Y yo qué tengo, Iker? ¿Acaso mi tiempo no vale nada? ¿Mi vida no importa? Se levantó de la silla bruscamente, tirándola hacia atrás con un ruido seco. Por favor, mamá, no dramatices. No es que no importes. Es que ya no eres la prioridad número 1 en mi vida. Tengo una esposa, tengo hijos, tengo responsabilidades más grandes que... Se detuvo. Se dio cuenta de lo que acababa de decir, pero ya era demasiado tarde. ¿Más grandes que qué, Iker? No, no quise decir eso. Más grandes que cuidar a la mujer que se partió el lomo para darte todo lo que tienes. Eso ibas a decir. Mamá, sal de mi casa. Mamá, no te pongas así. Podemos hablar esto como adultos. Dije que salgas de mi casa. Nunca le había gritado así. En 33 años de ser su madre, jamás le había levantado la voz de esa manera. Iker se quedó paralizado, como si hubiera visto a un marciano. No voy a firmar nada. No voy a asociarme contigo. Y no voy a permitir que me vuelvas a tratar como si fuera un estorbo en tu vida perfecta. Tomó sus llaves con manos temblorosas. Llegó a la puerta y se volteó hacia mí una última vez. Mamá, estás cometiendo un error. Esos terrenos no te van a servir de nada si sigues viviendo así, sola y amargada. Al final vas a necesitar de nosotros, y para entonces podría ser demasiado tarde. Una amenaza. Mi propio hijo me estaba amenazando. Puede ser, Iker, pero prefiero estar sola y dignificada que acompañada y humillada. Salió dando un portazo que resonó por todo el edificio. Me quedé sentada en mi cocina, temblando no de miedo, sino de algo que no había sentido en años. Poder. Por primera vez en mi vida, le había dicho que no a mi hijo. Y el mundo no se había acabado. Los 3 días siguientes después de correr a Iker de mi casa fueron los más extraños de mi vida. Por primera vez en 33 años, no sentía esa opresión constante en el pecho, esa sensación de estar esperando siempre la siguiente llamada de auxilio, el siguiente favor, la siguiente humillación disfrazada de cariño familiar. Era como si hubiera estado conteniendo la respiración durante décadas y finalmente hubiera exhalado. Me desperté el jueves por la mañana sin revisar inmediatamente mi teléfono para ver si tenía mensajes de Iker. En lugar de eso, me quedé acostada 5 minutos más, escuchando los sonidos de la ciudad que despertaba, los gritos de tamales oaxaqueños, del señor que pasaba todas las mañanas, el rugido de los camiones del eje central, las risas de los niños camino a la escuela. Sonidos que durante años habían sido solo ruido de fondo mientras mi mente estaba ocupada preocupándose por las necesidades de mi hijo y su familia. Esa mañana, por primera vez, realmente los escuché. Me levanté sin prisa y, en lugar de ponerme el primer suéter que encontrara, abrí mi pequeño closet y saqué un vestido azul que había comprado hace 2 años en una liquidación del Palacio de Hierro, pero que nunca me había atrevido a usar porque, ¿para qué necesitaba yo un vestido bonito? Me lo puse, me peiné con cuidado, y hasta me puse un poco del lápiz labial que tenía guardado desde Navidad. Al verme en el espejo del baño, casi no me reconocí. No porque hubiera cambiado físicamente, sino porque hacía tanto tiempo que no me veía a mí misma como algo más que la mamá de Iker, que había olvidado que seguía siendo Eloísa. Salí de mi edificio, y en lugar de tomar la ruta directa al Oxxo para comprar lo básico como siempre hacía, caminé hasta el Parque de los Periodistas. Me senté en una banca bajo la sombra de un árbol de jacaranda y simplemente observé a la gente pasar.
Una pareja de ancianos caminaba de la mano, deteniéndose de vez en cuando, para que él le señalara algo interesante a ella. Una señora como de mi edad alimentaba palomas con migajas de bolillo, sonriendo cada vez que se acercaban a comer de su mano. ¿Cuándo había sido la última vez que me senté en un parque solo por el placer de estar ahí? Mientras observaba, mi teléfono empezó a sonar. Era Rebeca. Mi primer instinto fue contestar inmediatamente, como siempre había hecho cuando alguien de la familia me llamaba, pero esta vez no lo hice. Dejé que sonara hasta que se fuera a buzón de voz. Luego volvió a sonar. Y otra vez. En total, me llamó 7 veces en 20 minutos. Cuando finalmente decidí escuchar los mensajes de voz, su tono había evolucionado de dulce y conciliador en el primero, a exigente y agresivo en el último. Primer mensaje. Señora Eloísa. Habla Rebeca. Oiga, Iker me contó lo que pasó ayer y creo que hubo un malentendido. ¿Por qué no hablamos las tres para aclarar todo? Como mujeres podemos entendernos mejor, ¿no? Quinto mensaje. Señora, ya van 5 llamadas y no contesta. No sé qué le habrá metido alguien en la cabeza, pero está cometiendo un error muy grande. Iker está muy dolido y los niños están preguntando por qué su abuela no quiere verlos. Séptimo mensaje. Mire, señora Eloísa, no sé qué piense que va a lograr con esta actitud, pero déjeme decirle que está siendo muy egoísta. Nosotros solo queremos ayudarla y usted nos está rechazando por puro orgullo. Esos terrenos no le van a servir de nada si se queda sola. Piénselo bien. Cada mensaje me confirmaba algo que había estado negando durante años. Para ellos yo nunca había sido familia. Era un activo financiero que había dejado de ser conveniente y ahora, que descubrían que tenía valor, querían volver a activar la cuenta. Pero lo que más me impactó fue darme cuenta de que escuchar esos mensajes ya no me dolía. Me molestaba, sí, pero no me destrozaba como me habría destrozado una semana antes. Era como si algo dentro de mí se hubiera endurecido, se hubiera fortalecido. Esa tarde, tomé una decisión que jamás pensé que tomaría. Fui al banco y cerré la cuenta de ahorros donde durante años había guardado dinero por si Iker necesitaba algo urgente. Eran solo 8,000 pesos, pero los moví a una cuenta nueva donde solo yo tenía acceso. Luego fui a un notario público en la colonia Roma y pedí que me explicara exactamente cuáles eran mis derechos sobre los terrenos y qué necesitaría para protegerlos legalmente de cualquier intento de despojo. El licenciado Martínez, un hombre mayor que me recordó a mi padre, revisó todos mis documentos con cuidado. Señora Herrera, estos terrenos están perfectamente a su nombre. Nadie puede hacer nada con ellos sin su consentimiento expreso. Pero si está preocupada por algún intento de fraude, podemos hacer un testamento que especifique exactamente qué quiere que pase con estos bienes. ¿Un testamento? ¿No es muy pronto para eso? Nunca es muy pronto para proteger su patrimonio, señora. Especialmente cuando hay familiares que podrían tener intereses económicos en sus propiedades. Esas palabras me golpearon como una revelación. Durante años había pensado que algún día mis terrenos serían para Iker, como algo natural, como parte del amor incondicional que una madre siente por su hijo. Pero ahora me daba cuenta de que el amor incondicional no puede ser unilateral. No puede existir en una relación donde solo una persona da y la otra solo recibe. ¿Qué opciones tengo? Bueno, podría dejar todo a su hijo, como es común. Podría dividir entre varios beneficiarios. O podría destinarlo a alguna causa benéfica. También podría vender una parte ahora y disfrutar el dinero usted misma. Son sus bienes, señora. Puede hacer lo que le dé más paz. Disfrutar el dinero yo misma. ¿Qué concepto tan extraño? Durante 59 años, la idea de gastar dinero en mí misma había sido sinónimo de egoísmo. Pero ahí estaba un profesional del derecho diciéndome que tenía todo el derecho de disfrutar mi propio patrimonio. ¿Cuánto podría obtener si vendo solo una parte pequeña? Bueno, si son 3 hectáreas y valen 12 millones, podríamos hablar de vender solo media hectárea. Eso le daría aproximadamente 2 millones de pesos, y aún conservaría la mayor parte de sus terrenos. 2 millones de pesos. Más dinero del que había visto junto en toda mi vida. Suficiente para vivir cómodamente el resto de mis años sin depender de nadie. Suficiente para irme de vacaciones, para comprarme ropa bonita,
para comer en restaurantes, para ayudar a quien yo quisiera ayudar, no a quien me exigiera ayuda. Quiero hacerlo. Las palabras salieron de mi boca antes de que mi cerebro pudiera detenerlas, pero en cuanto las dije, supe que era la decisión correcta. Esa noche, por primera vez en meses, cené algo que realmente tenía ganas de comer. Fui al súper y compré un filete de res, champiñones, una botella de vino tinto y hasta un postre. Gasté más en esa cena para una sola persona de lo que normalmente gastaba en comida en una semana. Mientras cocinaba, escuchando música en la radio y tarareando canciones que no había cantado en años, sonó mi teléfono. Esta vez era Iker directamente. «Mamá, necesitamos hablar. Rebeca me dijo que no le contestaste las llamadas. Estaba ocupada». «¿Ocupada en qué? Mamá, no entiendo qué te está pasando. Nunca había sido así de hostil». Hostil. Esa era su palabra para describir a una madre que por primera vez en su vida se estaba defendiendo. «No soy hostil, Iker. Solo estoy aprendiendo a valorarme». «¿Valorarte? Pero mamá, nosotros siempre te hemos valorado. Eres parte de nuestra familia». «¿De verdad? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaron a algo sin necesitar que yo hiciera algo para ustedes?» Silencio del otro lado de la línea. «Además, ya tomé una decisión sobre los terrenos». «¿Qué decisión?» «Voy a vender una parte para tener dinero para vivir cómodamente. El resto lo voy a dejar en testamento a quien realmente me ame y me respete». «Mamá, no puedes hacer eso. Esos terrenos son la herencia de la familia. Son para Emiliano y Sofía». «Emiliano y Sofía no me conocen, Iker. Tú te encargaste de eso. Y una herencia se gana con amor y respeto, no con sangre. Mamá, si haces eso te vas a quedar completamente sola». Por primera vez en esa conversación, me reí. Una risa genuina que venía desde el fondo de mi alma. «Iker, yo ya estoy completamente sola. La diferencia es que ahora lo voy a estar con dignidad y con dinero suficiente para ser feliz». Colgué el teléfono y lo puse en silencio. Esa noche cené mi filete con champiñones acompañado de una copa de vino, viendo una película romántica en la televisión. Por primera vez en años, no me sentí culpable por gastar dinero en mí misma. No me sentí egoísta por disfrutar de mi propia compañía. Me sentí libre, y dormí toda la noche de un tirón, sin despertarme angustiada pensando en problemas ajenos que yo no podía resolver. El sábado por la mañana, mientras tomaba mi café en una taza nueva que había comprado en Liverpool, una taza de porcelana fina con flores doradas que me costó más de lo que antes gastaba en trastes en todo un año, escuché ruido de varios autos estacionándose afuera de mi edificio. Me asomé por la ventana y lo que vi me heló la sangre. El Tesla de Iker, la camioneta BMW de los papás de Rebeca y un auto compacto que no reconocí. Habían venido en comitiva, como un pelotón de fusilamiento familiar. 5 minutos después, alguien tocó mi puerta con una insistencia que rayaba en la agresión. No era el toque educado de una visita normal. Era el golpeteo desesperado de alguien que venía a cobrar una deuda. Abrí la puerta y me encontré con un comité de bienvenida que parecía más bien un tribunal de justicia. Iker con su traje gris de ejecutivo. Rebeca con un vestido que seguramente costaba más que mi renta de 3 meses. Y detrás de ellos, los papás de Rebeca. Don Eduardo, un hombre corpulento con reloj Rolex que no dejaba de mirar su teléfono. Y doña Carmen, una mujer elegante que me miraba como si fuera una cucaracha que acababa de encontrar en su cocina de mármol importado. «Mamá, necesitamos hablar. Todos juntos. Como familia. Como familia». Esa palabra sonaba obscena en boca de Iker después de años de tratarme como un mueble incómodo. «¿Y ellos qué tienen que ver con mis asuntos privados?», pregunté, señalando a los suegros de mi hijo, que jamás me habían dirigido la palabra más allá de un saludo frío en las pocas ocasiones que habíamos coincidido. «Señora Herrera», intervino don Eduardo con esa voz de hombre acostumbrado a que le obedezcan sin cuestionamientos, «nosotros venimos porque nos preocupa el futuro de nuestros nietos. Iker nos contó sobre su situación y creemos que podemos encontrar una solución que beneficie a todos». Su situación. Como si tener 12 millones de pesos en terrenos fuera una enfermedad terminal. «Pasen», les dije, porque sabía que de una manera u otra,
esta conversación tenía que suceder. Pero voy a dejar claro desde ahorita que yo no necesito que nadie resuelva mi situación. Mi situación está perfecta como está. Se acomodaron en mi pequeña sala como generales ocupando territorio enemigo. Los papás de Rebeca en mi sillón de tela gastada, que de repente se veía ridículamente modesto comparado con sus ropas caras. Rebeca e Iker en las sillas de plástico de mi comedor, que tuve que traer porque no tenía muebles suficientes para tanta visita ilustre. Yo me quedé de pie, en mi propia casa, sintiéndome extrañamente poderosa. «Mira, Eloísa», comenzó doña Carmen con esa sonrisa falsa que las mujeres ricas usan cuando quieren manipular a las mujeres pobres. «Nosotros entendemos que te sientas incomprendida. Es normal a tu edad sentir que los hijos ya no te necesitan tanto, pero la familia es sagrada, y nosotros creemos que todos podemos salir beneficiados si manejamos esto con inteligencia. A mi edad. Como si tener 59 años me hubiera vuelto senil. ¿Manejar qué con inteligencia? Los terrenos, obviamente», intervino don Eduardo. «Mira, nosotros tenemos experiencia en bienes raíces. Yo conozco desarrolladores serios con capital real que podrían hacer algo extraordinario con esas propiedades. No como esos intermediarios que seguramente ya te han contactado para estafarte. Nadie me había contactado para nada, pero decidí seguirle el juego. ¿Qué proponen exactamente?» Iker se enderezó en su silla, como si hubiera estado esperando esa pregunta toda la semana. «Mamá, hemos pensado en algo que te va a encantar. Los papás de Rebeca tienen contactos con una empresa constructora muy importante. Ellos podrían manejar todo el desarrollo de los terrenos. Nosotros nos encargaríamos de todos los trámites legales y financieros. Y tú te podrías venir a vivir a una casa preciosa que te vamos a comprar en una zona muy tranquila, donde puedas estar cómoda sin preocuparte por nada. ¿Una casa dónde? Bueno, estábamos pensando en Xochimilco, o tal vez Tláhuac. Lugares muy bonitos, con aire puro, lejos del ruido de la ciudad. Xochimilco, Tláhuac, a 2 horas de distancia de cualquier lugar que yo conociera. Lejos de mis vecinos, de mi mercado, de mi vida. En una casa que ellos me comprarían, que ellos controlarían, donde estaría completamente a su merced. ¿Y cuánto me darían por los terrenos?» Los 5 intercambiaron miradas. Era obvio que habían ensayado esta parte. «Bueno», dijo Rebeca con su voz de abogada acostumbrada a negociar con clientes ignorantes, «considerando todos los gastos que implica un desarrollo de esta magnitud, permisos, construcción, promoción, impuestos y el riesgo financiero que todos estaríamos asumiendo, podríamos ofrecerte 2 millones de pesos, más la casa en Xochimilco, más una mensualidad de 20,000 pesos para tus gastos. 2 millones. Por terrenos que valían 12 millones. Me estaban ofreciendo menos del 20% de lo que me pertenecía. ¿Y ustedes qué ganarían en este negocio tan generoso? Nosotros asumiríamos todo el riesgo», dijo don Eduardo. «Si el proyecto sale mal, nosotros perdemos nuestro dinero. Tú estarías protegida sin importar lo que pase. Protegida. Como si fuera una niña incapaz de cuidar sus propios intereses. ¿Y si me niego?» El ambiente en la sala cambió instantáneamente. Las sonrisas se desvanecieron y aparecieron las verdaderas caras detrás de la máscara de preocupación familiar. «Mamá», dijo Iker con una voz que no había escuchado desde que tenía 5 años y hacía berrinches. «No seas necia. ¿Qué vas a hacer tú con 12 millones de pesos? No sabes de negocios. No entiendes de inversiones. Te van a ver la cara. Te van a estafar. Al final vas a perder todo, y nosotros no vamos a poder ayudarte. Además», agregó Rebeca, «piensa en tus nietos. Emiliano y Sofía van a necesitar dinero para la universidad, para sus futuras casas, para sus bodas. ¿No quieres asegurar su futuro? Mis nietos, los mismos que no sabían ni cómo me llamaba porque sus papás nunca me llevaban a verlos. ¿Saben mis nietos que Vengo existe? Por supuesto que saben», mintió Iker. «Hablan de ti todo el tiempo. ¿De verdad? ¿Y qué dicen de mí? Pues, que eres su abuela, que los quieres mucho. Iker, tus hijos no me reconocerían si me encontraran en la calle. La última vez que vi a Emiliano fue en su cumpleaños número 6, hace 2 años, y cuando llegué me preguntó quién era yo. Eso fue porque estaba muy chiquito.
Basta ya de mentiras. Exploté, y mi voz resonó en toda la sala como un trueno. Ustedes no vinieron aquí por preocupación familiar. Vinieron porque se enteraron de que tengo dinero y quieren robármelo. Don Eduardo se levantó del sillón con la cara roja de indignación. Señora, no le permito que nos falte al respeto. Nosotros somos gente decente que está tratando de ayudarla. Gente decente no trata de estafar a una mujer mayor con ofertas que valen la quinta parte de lo que realmente posee. Mamá, ya basta, intervino Iker, también levantándose. Estás siendo irrespetuosa con la familia de mi esposa. Ellos no tienen ninguna obligación de ayudarte. Exacto. No tienen ninguna obligación. Entonces, ¿por qué están aquí? Porque somos una familia, mamá. Porque nos importas. Me reí. Una risa amarga que salió desde lo más profundo de mi alma herida. ¿Les importo? ¿De verdad? ¿Me llamaron para felicitarme en mi cumpleaños? ¿Me visitaron cuando estuve enferma? ¿Me invitaron a las vacaciones de Acapulco? ¿Al bautizo de Sofía? Mamá, ustedes no saben ni qué día es mi cumpleaños. No saben si estoy enferma o si estoy bien. No saben cómo vivo ni de qué vivo. Pero aparecen aquí como buitres en cuanto se enteran de que tengo algo de valor. No digas eso, gritó Rebeca. Iker siempre ha sido un buen hijo contigo. ¿Un buen hijo? ¿Un buen hijo me tira las llaves del autobús cuando está lloviendo? ¿Un buen hijo se va de vacaciones sin avisarme? ¿Un buen hijo trata de estafarme para quitarme mi herencia? Silencio total. Ya no había máscaras. Ya no había sonrisas falsas. Ya no había pretensiones de amor familiar. Está bien, dijo Iker con una voz fría que no reconocí. Si esa es tu decisión, allá tú. Pero no vengas llorando cuando te quedes sola y no tengas a nadie. Ya me quedé sola, Iker. Hace mucho tiempo. La diferencia es que ahora lo voy a hacer con dignidad. Todos se levantaron al mismo tiempo, como si hubieran recibido una señal secreta. Esto no se va a quedar así, murmuró don Eduardo mientras se dirigía hacia la puerta. ¿Es una amenaza? Es una advertencia. Usted no sabe con quién se está metiendo. Cuando salieron y cerré la puerta detrás de ellos, me recargué contra ella y cerré los ojos. Mi corazón latía como un tambor, pero no de miedo, de victoria. Por primera vez en mi vida, había enfrentado a toda mi familia y había ganado. No me habían convencido, no me habían manipulado, no me habían robado. Esa tarde, llamé al licenciado Martínez. Licenciado, quiero acelerar la venta de media hectárea. Y quiero hacer el testamento completo esta misma semana. ¿Está segura, señora Herrera? Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Una semana después del enfrentamiento con toda la familia, cuando ya había firmado los documentos para vender media hectárea y tenía en mis manos un cheque por 2 millones de pesos que parecía irreal, creí que lo peor había pasado. Me había mudado a un departamento más grande en la colonia Condesa. Había comprado muebles nuevos, ropa bonita, y por primera vez en mi vida adulta, me sentía económicamente segura. Fue un martes por la tarde cuando el mundo volvió a tambalear bajo mis pies. Estaba organizando mi nueva cocina, poniendo en orden la vajilla de porcelana que me había comprado en Liverpool, algo que jamás pensé que podría permitirme, cuando sonó el timbre. Al abrir la puerta, me encontré con Emiliano, mi nieto de 8 años, parado solo en el pasillo con una mochila del hombre araña y los ojos rojos de tanto llorar. «Emiliano, ¿qué haces aquí, mi amor? ¿Cómo llegaste?» «Abuela, mi papá me dijo que me trajera en Uber. Me dio dinero y me escribió tu dirección en un papelito». Mi corazón se detuvo. Iker había mandado a su hijo de 8 años solo en un Uber a través de toda la Ciudad de México para llegar hasta mi nuevo departamento. «¿Dónde están tus papás, mi cielo?» «En el hospital. Mi mamá está muy enferma y mi papá dice que ya no puede cuidarme porque tiene que trabajar mucho para pagar los doctores». Lo abracé con fuerza mientras mi mente trataba de procesar lo que estaba pasando. Rebeca enferma. Iker aparentemente desesperado. Mi nieto abandonado como un paquete en mi puerta. «¿Qué le pasó a tu mamá?» «No sé. Está muy flaca y muy amarilla. Los doctores dicen palabras que no entiendo. Mi papá llora mucho en las noches y grita por teléfono con unas personas del banco. Palabras que no entiendo. Papá que llora. Personas del banco. Algo no cuadraba en esta historia. ¿Y Sofía? Está con los abuelitos Carmen y Eduardo en su casa grande.
Pero a mí me dijeron que tenía que venir contigo porque ellos no pueden cuidar 2 niños. Por supuesto. Los abuelos ricos podían quedarse con la niña pequeña y bonita, pero el niño mayor que requería más trabajo, se lo endosaban a la abuela pobre, la misma abuela a la que habían tratado de estafar una semana antes. Le preparé algo de comer mientras él me contaba fragmentos de lo que había estado viviendo. Su mamá había empezado a sentirse mal hacía un mes. Perdía peso, tenía náuseas, estaba siempre cansada. Los doctores hicieron muchos estudios. Había palabras como biopsia y tratamiento, que él había escuchado pero no entendía. Mi papá dice que necesita mucho dinero para curar a mi mamá. Dice que los doctores buenos cuestan mucho y que el seguro no paga todo. Ahí estaba la verdad. Rebeca estaba enferma, probablemente de algo grave y costoso, e Iker estaba desesperado por dinero. Por eso habían venido la semana anterior con toda la artillería familiar. No era codicia común y corriente. Era desesperación financiera. Pero lo que más me dolió fue entender la estrategia. Usar a Emiliano como chantaje emocional. Mandarlo solo, desprotegido, para que yo viera su vulnerabilidad y sintiera culpa. Para que mi instinto maternal se activara y corriera a rescatar a la familia que me había humillado durante años. Era manipulación pura, usando a un niño inocente como arma. Esa noche, después de acostar a Emiliano en la recámara de huéspedes que ahora tenía en mi nuevo departamento, llamé a Iker. ¿Dónde tienes a mi nieto? Está contigo, ¿no? Te mandé la dirección y todo. Iker, mandaste a un niño de 8 años solo en Uber a través de toda la ciudad. ¿En qué estabas pensando? Mamá, no tenía opción. Rebeca está muy mal y yo no puedo con todo. Necesito que me ayudes. ¿Ahora sí necesitas que te ayude? Silencio incómodo del otro lado de la línea. Mira, mamá, sé que las cosas entre nosotros han estado tensas, pero esto es diferente. Es vida o muerte. Rebeca tiene cáncer de páncreas en etapa 3. Los tratamientos cuestan más de 1 millón de pesos y tengo que actuar rápido. Cáncer de páncreas. Etapa 3. Las palabras me golpearon como martillazos. Por más resentimiento que tuviera hacia Rebeca, no podía desearle algo así a nadie. Y definitivamente no podía desearles a mis nietos perder a su madre. ¿Qué necesitas exactamente? Necesito dinero, mamá. Mucho dinero. Los mejores oncólogos, los mejores tratamientos. Si no actuamos ya, la vamos a perder. ¿Cuánto dinero? 2 millones de pesos. Exactamente lo que conseguiste por la venta de tus terrenos. Y ahí estaba. La coincidencia perfecta. La cantidad exacta que yo tenía. Como si hubieran calculado al centavo lo que podían pedirme. Iker, Mamá, sé que te lastimé. Sé que fui un mal hijo. Pero te juro que si me ayudas con esto, todo va a cambiar. Rebeca va a entender lo buena que eres. Los niños van a conocerte de verdad. Vamos a ser una familia real. Una familia real. Esas palabras que había soñado escuchar durante años. Necesito pensarlo. Mamá, no hay tiempo para pensar. Cada día que perdemos es un día menos que Rebeca tiene de vida. Colgué el teléfono con las manos temblando. Durante toda la noche no pude dormir, dando vueltas en mi cama nueva, en mi departamento nuevo, con mi nieto durmiendo en la recámara de al lado. Al día siguiente, mientras Emiliano veía caricaturas en mi televisión nueva, decidí hacer algo que nunca había hecho: investigar por mi cuenta. Llamé al hospital de especialidades donde supuestamente estaba internada Rebeca. No había ningún registro de una paciente con ese nombre. Llamé a otros hospitales privados donde las personas de su clase social se atenderían. Nada. Luego hice algo que me hizo sentir como una espía. Contraté a un investigador privado. Con 500 pesos me prometió averiguar en 24 horas dónde estaba realmente Rebeca y cuál era su estado de salud. Los resultados llegaron al día siguiente por correo electrónico. Rebeca estaba perfectamente sana. No había estado en ningún hospital. De hecho, había sido vista esa misma semana en un spa de lujo en Las Lomas, haciéndose tratamientos de belleza con sus amigas. Las fotografías que incluía el investigador me mostraron la verdad brutal. Rebeca bronceada, relajada, riéndose con una copa de champán en la mano mientras se hacía la pedicura. No había cáncer.
No había tratamientos costosos. No había vida o muerte. Solo había una mentira elaborada para robarme los 2 millones de pesos. Y habían usado a Emiliano como su herramienta de manipulación. Esa tarde, cuando Iker llegó a recoger a su hijo, lo esperaba con las fotografías impresas sobre la mesa de mi sala. «Hola, mamá. ¿Ya pensaste en lo que hablamos?» «Sí, ya pensé». Le mostré las fotografías una por una, como cartas de póker que revelaban la mano ganadora. ¿Podrías explicarme cómo es que Rebeca está muriendo de cáncer y al mismo tiempo está tomando champán en un spa de lujo? Vi cómo su cara cambiaba de color, cómo su boca se abría y se cerraba como pez fuera del agua, cómo sus ojos se movían desesperadamente buscando una explicación que no existía. «Mamá, eso es... Las fotos pueden ser viejas. Son de ayer, Iker. Tienen fecha y hora». Se desplomó en mi sillón nuevo como un globo que se desinfla. «Mamá, estamos desesperados. Tenemos deudas enormes. La casa está hipotecada. Las colegiaturas de los niños están atrasadas. Los autos los van a embargar. Necesitamos ese dinero o vamos a perder todo. ¿Y por eso inventaron que Rebeca tiene cáncer? Sabíamos que solo algo así te haría. Te haría ayudarnos. ¿Y por eso usaron a Emiliano? ¿Por eso mandaron a un niño de 8 años solo a través de la ciudad para que yo sintiera lástima? Mamá, salte de mi casa». Mi grito resonó por todo el departamento. Emiliano salió corriendo de la recámara, asustado por el ruido. «Y llévate a mi nieto antes de que llame a la policía y les diga que abandonaron a un menor». Iker tomó a Emiliano de la mano, ambos temblando, y se dirigieron hacia la puerta. «Mamá, esto no es el final. No puedes cortarnos de tu vida así». «¿Sabes qué, Iker? Tienes razón. Esto no es el final». Me acerqué a mi bolsa y saqué mi teléfono. Marqué el número del licenciado Martínez, mientras Iker me observaba con horror. «Licenciado, habla Eloísa Herrera. Quiero cambiar mi testamento. Quiero quitar completamente a mi hijo como beneficiario. Todo va a ir a una fundación para mujeres mayores abandonadas por sus familias». Iker palideció hasta verse casi gris. «Mamá, no. Esto sí es el final, Iker. Te acabas de convertir en el único hombre en el mundo que perdió 12 millones de pesos por ser un mal hijo. Salieron de mi casa y de mi vida. Y por primera vez en 33 años, no sentí ni un gramo de culpa por haber defendido mi dignidad». 6 meses después de cortar definitivamente los lazos con Iker y su familia, me despertaba cada mañana sin esa opresión en el pecho que había cargado durante más de 3 décadas. Mi departamento en la Condesa se llenaba de luz natural a través de ventanas amplias que daban a la calle Ámsterdam, donde los árboles de jacaranda creaban sombras moradas sobre el pavimento y los cafés de la esquina me recibían como una vecina más, no como la enfermera jubilada que mendigaba cariño a cambio de dinero. Esa mañana en particular era especial. No porque fuera mi cumpleaños. Ese había pasado 2 meses antes, celebrado con una cena íntima para 10 en un restaurante del centro histórico, rodeada de amigas nuevas que había conocido en mi clase de pintura en el Centro Cultural España, sino porque había llegado el momento de hacer algo que llevaba años posponiendo: viajar. Sobre mi mesa del comedor, hecha de madera sólida y comprada sin mirar el precio, estaba mi pasaporte nuevo y los boletos de avión para un recorrido de 1 mes por España: Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, ciudades que había soñado conocer desde que era una joven enfermera, que guardaba estampillas postales de lugares lejanos en una caja de zapatos. A los 60 años, por primera vez en mi vida, iba a viajar por placer, no por obligación familiar, no para cuidar a alguien enfermo, no para resolver problemas ajenos, solo por el puro gusto de ver mundo y conocerme a mí misma, lejos de todo lo que había definido mi identidad durante décadas. El timbre sonó mientras terminaba de empacar mi maleta nueva. Una Samsonite de color vino que había elegido por bonita, no por práctica. Era Emiliano, mi nieto, pero esta vez no venía solo y abandonado como aquella tarde terrible. Venía acompañado de una mujer que no reconocí al principio, delgada, con ojeras profundas, vestida con ropa que había visto mejores días. Era Rebeca. «Señora Eloísa», me dijo con una voz que apenas era un susurro, «¿podríamos hablar 5 minutos?»
La Rebeca que tenía frente a mí no se parecía en nada a la mujer arrogante que había tratado de estafarme 6 meses antes. Esta mujer parecía quebrada, vulnerable, real por primera vez desde que la conocía. Emiliano, ve a jugar al parque de enfrente. Nosotras vamos a hablar. Cuando se fue corriendo, invité a Rebeca a pasar. Se sentó en la orilla del sillón, como si no se sintiera con derecho de ocupar todo el espacio. ¿Qué necesitas, Rebeca? Necesito pedirle perdón. Las palabras salieron como confesión de deathbed, cargadas de un peso que parecía estar ahogándola. Iker me dejó. Se fue con su secretaria hace 3 meses. Me quitó todo. La casa, los autos, las cuentas bancarias. Dice que si me hubiera portado mejor con usted, aún tendríamos los 12 millones y no estaríamos en la ruina. La ironía era perfecta. Iker culpaba a su esposa de haber perdido un dinero que nunca había sido suyo. Emiliano y Sofía están conmigo en un departamentito de 2 recámaras en Naucalpan. Trabajo doble turno en un despacho jurídico que paga una miseria. Los niños la extrañan a usted. Me quedé callada, observando a esta mujer que había sido mi enemiga, y ahora parecía tan frágil como una hoja seca. No vengo a pedirle dinero. Solo quería que supiera que estuve mal, muy mal, y que sus nietos merecen conocer a la abuela que los ama, aunque su papá y yo hayamos sido unos estúpidos. ¿Por qué ahora, Rebeca? ¿Por qué hasta que se acabó todo? Porque hasta que se acabó todo, no me di cuenta de lo que realmente valía la pena. Emiliano me pregunta por usted todos los días. Dice que cuando estuvo en su casa nueva se sintió más seguro que en mucho tiempo. Dice que usted le cocinó con amor, que le leyó cuentos, que lo hizo sentir importante. Las lágrimas que había estado conteniendo durante meses comenzaron a rodar por sus mejillas. Sofía ni siquiera la recuerda bien, pero cuando le muestro fotos viejas, sonríe. Dice que tiene cara de abuela buena. Abuela buena. Esas 2 palabras simples me llegaron más hondo que cualquier disculpa elaborada. ¿Qué quieres que haga, Rebeca? Nada. Solo quería que supiera que tenía razón, en todo. Nosotros la tratamos horrible, y usted no se merecía nada de eso. Se levantó para irse, pero la detuve. Rebeca, siéntate. ¿Sí? Voy a viajar por un mes a España. Cuando regrese, quiero conocer a mis nietos. De verdad conocerlos. No como visitas obligatorias, sino como la abuela que debí ser desde el principio. Sus ojos se iluminaron con una esperanza tímida. ¿En serio? En serio, pero con condiciones. Nada de mentiras, nada de manipulación. Si me van a tener en sus vidas, va a ser porque realmente me quieren ahí, no porque necesiten algo de mí. Se lo juro por mis hijos. Y otra cosa, no voy a ser su salvadora financiera. No voy a resolver sus problemas económicos. Pero sí voy a ser una abuela presente y cariñosa, si ustedes me dejan serlo. Cuando Rebeca se fue con Emiliano, me quedé parada en la ventana viendo cómo caminaban hacia la estación del Metrobús. Él la tomaba de la mano y le contaba algo que la hacía sonreír. Por primera vez, los vi como lo que realmente eran. Una madre soltera luchando por salir adelante con sus hijos. No como los estafadores que habían tratado de robarme. El perdón, descubrí, no era para ellos. Era para mí. 3 semanas después, estaba sentada en una terraza en Sevilla, tomando sangría al atardecer mientras escribía en un diario que había comprado en el mercado de Triana. Por primera vez en mi vida, tenía tiempo y espacio mental para reflexionar sobre quién era yo cuando nadie me necesitaba para nada. Eloísa Herrera Mendoza, 60 años, enfermera jubilada, viajera novata, mujer libre. Me gustaba cómo sonaba. En el diario escribí: hoy entendí algo que debí aprender hace décadas. El amor que tienes que comprar no es amor real. El amor verdadero se ofrece libremente, sin condiciones, sin chantajes, sin manipulaciones. Durante años, confundí ser necesitada con ser amada. Confundí ser útil con ser valorada. Confundí sacrificarme con ser buena madre. Ahora sé que ser buena madre también significa enseñar a tus hijos a respetarte. Que ser buena persona no significa permitir que te maltraten, que tener dinero no te hace mala, pero que permitir que te exploten sí te hace tonta.
A los 60 años, estoy aprendiendo a ser feliz. No es demasiado tarde para nadie. Cuando regresé a México, Rebeca me estaba esperando en el aeropuerto con Emiliano y Sofía. Los niños corrieron hacia mí con una alegría genuina que no había visto en años. Emiliano me abrazó fuerte y me dijo: «Abuela, te extrañé mucho». Sofía, tímida pero curiosa, me preguntó si le había traído algo de España. Les había traído regalos, pero más importante, les había traído una abuela nueva, una que sabía poner límites, una que no se compraba amor, una que podía dar cariño sin perderse a sí misma en el proceso. 6 meses más tarde, mi rutina había encontrado un equilibrio perfecto. Veía a mis nietos 2 veces por semana. Los llevaba al cine, al parque, les cocinaba sus comidas favoritas. Pero también tenía mis clases de pintura, mis cenas con amigas, mis noches de lectura tranquila, mis planes de viaje futuros. Había creado la Fundación Eloísa para mujeres mayores, destinando una parte de mis terrenos restantes a ayudar a abuelas que habían sido abandonadas por sus familias. No era venganza, era justicia convertida en esperanza. De Iker no supe más. Según Rebeca, seguía con su secretaria en un departamento rentado, culpando a todos menos a sí mismo por sus desgracias. Había perdido más que dinero. Había perdido a sus hijos, que ya no querían verlo después de descubrir sus mentiras. Una tarde, mientras tomaba café en mi terraza viendo el atardecer sobre la Ciudad de México, mi teléfono sonó con un número desconocido. ¿Señora Herrera? Sí. ¿Quién habla? Habla María González, del periódico El Universal. Estamos haciendo un reportaje sobre mujeres que han logrado transformar su vida después de los 60 años. Su historia con la fundación nos parece inspiradora. ¿Podríamos entrevistarla? 6 meses después, el artículo se volvió viral en redes sociales. Miles de mujeres mayores compartían mi historia, identificándose con años de maltrato familiar silencioso. Muchas encontraron el valor para poner límites. Otras descubrieron patrimonios olvidados. Algunas simplemente aprendieron a decir no por primera vez en sus vidas. Me convertí, sin quererlo, en símbolo de algo que no sabía que existía. Mujeres mayores que se negaban a ser invisibles. Ahora, a los 62 años, mientras plano mi próximo viaje, esta vez a Italia, pienso en todo lo que tuve que perder para encontrarme. Perdí un hijo que en realidad nunca fue mío porque el amor real no se puede perder, solo se puede rechazar. Perdí una familia que nunca me consideró parte de ella. Perdí años de mi vida tratando de comprar cariño con sacrificios que nadie me agradecía. Pero gané algo infinitamente más valioso. Me gané a mí misma. ¿Y tú, que me estás escuchando, ya te cansaste de comprar amor que no es real? ¿Conoces a alguien que haya tenido que elegir entre dignidad y familia? Cuéntame en los comentarios. Tu historia podría inspirar a alguien más a elegir la libertad. Y si esta historia te llegó al corazón, dale like y suscríbete al canal. Estas palabras necesitan llegar a todas las mujeres que siguen esperando migajas de amor cuando merecen un banquete completo de respeto.